El 25 de enero de 2023, un vehículo recorrió la carretera de Mascaltepec-Vianos en el sur del Estado de México. A bordo iban 2 funcionarios públicos del municipio de Amanalco. Uno de ellos, Miguel Ángel Lara de la Cruz, era el síndico municipal. El otro, Guillermo Jerónimo Roque, su chofer, habían sido enviados a una reunión en el municipio de Zacazonapan. Era territorio dominado por grupos delictivos. Ninguno de los dos regresó con vida. Un día después, sus cuerpos fueron encontrados al interior del vehículo en el paraje conocido como La Alcantarilla. Ambos habían perdido la vida por impacto. Lo que parecía un ataque del crimen organizado resultó ser algo más perturbador. La orden había venido desde arriba, desde la persona que supuestamente debía protegerlos. El 16 de diciembre de 2025, casi 3 años después de los incidentes, un juez del Estado de México dictó sentencia. María Elena Martínez Robles, quien fue presidenta municipal de Amanalco, fue condenada a 70 años de prisión por los hechos. La Fiscalía del Estado de México acreditó que ella misma ordenó los hechos y que para llevarlos a cabo utilizó sus conexiones con un grupo delictivo que había infiltrado por completo la administración municipal, la familia michoacana. Esta es la historia de cómo el poder político y el crimen organizado se fusionaron en un pequeño municipio del Estado de México. Una historia sobre traición, ambición y 2 hombres que fueron enviados a una situación peligrosa por quien debía ser su líder. Amanalco de Becerra es un municipio de apenas 675 habitantes, ubicado al poniente del Estado de México. Es un lugar de bosques, montañas y valles. Un pueblo con encanto, como lo denominó el gobierno estatal en 2008, rodeado por la Sierra del Nevado de Toluca. El municipio vive principalmente del turismo rural, la pesca de trucha arcoíris y la agricultura. Es un territorio donde todo el mundo se conoce, donde la política local puede definir el destino de familias enteras. En 2021, María Elena Martínez Robles y Miguel Ángel Lara de la Cruz llegaron a sus cargos electos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Ella como presidenta municipal, él como síndico habían hecho campaña juntos, habían recorrido las comunidades de Amanalco prometiendo un gobierno limpio, cercano a la gente, ganaron con más de 400 votos. Parecían aliados, pero un mes antes de asumir el cargo, en enero de 2022, María Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Se afilió a Morena, abandonó Movimiento Ciudadano y a quienes habían confiado en ese proyecto político. Miguel Ángel Lara se quedó en el Partido Naranja. La ruptura fue pública y lo que comenzó como una diferencia política se convirtió en una disputa de poder. Miguel Ángel Lara no era un funcionario silencioso como síndico, tenía atribuciones importantes. Era el responsable de vigilar que el ayuntamiento cumpliera con la ley, de supervisar el manejo de los recursos públicos, de representar legalmente al municipio. Era en muchos sentidos un contrapeso natural a la presidenta municipal. Y después de la traición política que representó el cambio de partido, Miguel Ángel dejó claro que no permitiría irregularidades. Desde los primeros días del gobierno hubo tensión, diferencias públicas, discusiones en sesiones de cabildo. Los empleados del ayuntamiento sabían bien que un conflicto entre la presidenta y el síndico no era un secreto. El 4 de enero de 2022, 4 días después de que María Elena asumiera el cargo, ocurrió un incidente. Un grupo de manifestantes la confrontó antes de ingresar al edificio de gobierno. Ella fue hospitalizada. María Elena señaló a Miguel Ángel Lara como responsable intelectual del hecho, aunque tanto el síndico como miembros de Movimiento Ciudadano negaron cualquier participación. El daño estaba hecho. La enemistad entre ambos ya no era solo política, era personal. Durante los siguientes meses, María Elena consolidó su poder, pero Miguel Ángel seguía siendo un obstáculo. Según la Fiscalía, la esposa del síndico era la principal suplente. Si algo le pasaba a María Elena, Miguel Ángel podía instalar a su esposa en el cargo. El control del municipio estaba en disputa.
Y en algún momento de esos primeros meses de 2022, María Elena tomó una decisión. Ya no se trataba de desplazar políticamente a Miguel Ángel, se trataba de quitarlo del camino de manera permanente. Guillermo Jerónimo Roque era el chofer del ayuntamiento, no era parte de la disputa política, simplemente hacía su trabajo, transportaba a los funcionarios cuando era necesario, acompañaba al síndico en sus comisiones. Era un hombre que cumplía órdenes. Y el 25 de enero de 2023 esas órdenes lo llevaron a una situación fatal. La Fiscalía del Estado de México pudo reconstruir con precisión lo que ocurrió en los días previos al doble incidente y lo que reveló fue una premeditación calculada fría. Según las investigaciones, María Elena Martínez Robles sostuvo varias reuniones con integrantes de la familia michoacana durante su gestión como presidenta municipal. Estas reuniones no eran fortuitas, tenían un propósito. Según testimonios recabados por la Fiscalía, la alcaldesa coordinaba con el grupo delictivo la forma en que trabajarían con la administración municipal. Era una relación de complicidad, de colaboración. Un testigo presencial afirmó haber visto a María Elena en múltiples encuentros con miembros del grupo. Cada 3 meses, según este testimonio, ella entregaba 300 pesos a la familia michoacana. No está claro si ese dinero provenía de recursos públicos, de extorsiones o de otras actividades ilícitas. Lo que sí quedó claro es que había un acuerdo y que ese acuerdo permitía al grupo delictivo operar libremente en el territorio. Pero en algún momento María Elena necesitó más que protección. Necesitó que eliminaran un problema. La Fiscalía estableció que la entonces presidenta municipal sostuvo una llamada telefónica con un integrante de la familia michoacana. En esa conversación María Elena fue directa, habló sobre el síndico Miguel Ángel Lara y expresó que debía quitarlo del camino y poder trabajar bien. No fue metáfora, no fue una amenaza vacía, fue una orden de acción. El 25 de enero de 2023, María Elena envió a Miguel Ángel Lara y a Guillermo Jerónimo Roque a una comisión oficial al municipio de Zacazonapán. Era una zona conocida por estar bajo control de grupos delincuenciales, particularmente de la familia michoacana. Y María Elena lo sabía. Miguel Ángel y Guillermo salieron de Amanalco esa mañana, abordaron el vehículo del ayuntamiento y tomaron la carretera Temascaltepec-Lubianos. No hay registros de que hayan llegado a ninguna reunión porque nunca fue el objetivo. En algún punto del trayecto cerca de la comunidad de la Alcantarilla, el vehículo fue interceptado. Un comando estaba esperándolos. Según el perfil del ataque, no hubo persecución, no hubo enfrentamiento, fue una acción planeada. Ambos hombres perdieron la vida. Sus cuerpos quedaron al interior del vehículo abandonados sobre la carretera. El mensaje era claro, esto no fue un asalto, fue un ajuste de cuentas. El 26 de enero de 2023, un día después, los cuerpos de Miguel Ángel Lara de la Cruz y Guillermo Jerónimo Roque fueron encontrados. El hallazgo se dio sobre la carretera Temascaltepec-Lubianos, en el paraje Alcantarilla, perteneciente al municipio de Zacazonapán. Las autoridades confirmaron que ambos habían perdido la vida por impactos. El vehículo en el que viajaban estaba intacto, no había signos de robo, no se había llevado documentación ni pertenencias. Todo apuntaba a que no fue un incidente común, fue un hecho dirigido. El Ayuntamiento de Amanalco emitió un comunicado en su página oficial de Facebook. Expresó sus condolencias por la pérdida del síndico y pronta resignación a sus familiares y amigos. El mensaje era protocolar, institucional, no mencionaba las circunstancias del hecho y por supuesto fue firmado por María Elena Martínez Robles, la misma persona que había ordenado la acción. La investigación del doble incidente no fue inmediata. Durante meses el caso pareció estancarse. Las autoridades locales no mostraron un interés real en profundizar y María Elena Martínez siguió gobernando Amanalco como si nada hubiera pasado. Pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaba trabajando en algo más grande, algo que eventualmente llevaría al caso de Amanalco a la luz pública. A mediados de 2024, el gobierno del Estado de México, bajo la administración de Delfina Gómez Álvarez, lanzó la Operación Enjambre.
Era una estrategia de seguridad masiva, coordinada con fuerzas federales. Involucraba a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Fiscalía General de la República. El objetivo era, claro, desarticular las redes de corrupción que vinculaban a funcionarios públicos del Estado de México con grupos delictivos, y lo que encontraron fue alarmante. Durante meses, equipos de inteligencia recabaron información, interceptaron comunicaciones, siguieron el dinero, vigilaron reuniones y fueron identificando a presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios que operaban para grupos como la Familia Michoacana, el Grupo Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el Nuevo Imperio y la Antiunión Tepito. María Elena Martínez Robles estaba en esa lista. El 22 de noviembre de 2024, la Operación Enjambre ejecutó simultáneamente múltiples órdenes de aprehensión en 12 municipios del Estado de México. Más de uno. 500 elementos de seguridad se desplegaron al mismo tiempo. Fue un operativo sin precedentes. Ese día, 7 funcionarios públicos fueron detenidos, entre ellos María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco. También fue capturado Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública del mismo municipio, quien además era pareja sentimental de María Elena. A él se le imputó el delito de secuestro exprés con fines de robo. La detención de María Elena fue documentada en video por la Fiscalía del Estado de México. Las imágenes muestran a la exalcaldesa custodiada por agentes de seguridad siendo trasladada en helicóptero. Su expresión es seria, no hay resistencia, es consciente de lo que viene. El mismo día de la Operación Enjambre ocurrió un incidente que conmocionó a la opinión pública. Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública del municipio de Tezcaltitlán, tomó su propia vida cuando las autoridades llegaron a cumplir su orden de aprehensión. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que los agentes leían sus derechos. Isidro sacó su objeto y se hirió frente a los elementos. Fue una señal de que los funcionarios involucrados sabían perfectamente a qué se enfrentaban. Para el caso de María Elena Martínez, la Fiscalía tenía pruebas sólidas. Había testimonios de testigos presenciales que la vieron reunirse con integrantes de la familia michoacana. Había registros de llamadas telefónicas y había declaraciones de personas que escucharon directamente la orden de dañar a Miguel Ángel Lara. Uno de los elementos clave fue el testimonio de un testigo que afirmó haber escuchado a María Elena en una conversación telefónica. En esa llamada, la alcaldesa le pidió a un miembro del grupo que quitara del camino al síndico. Las palabras fueron claras, no había ambigüedad. Además, la Fiscalía logró demostrar que María Elena envió intencionalmente a Miguel Ángel y a Guillermo a una zona de alto riesgo. No fue una comisión legítima, fue una trampa. El síndico fue enviado a su destino bajo el pretexto de una reunión oficial. Los investigadores también establecieron que María Elena participó en varias reuniones con la familia michoacana para coordinar cómo el grupo delictivo trabajaría con la administración municipal. Esto no solo la vinculaba con los incidentes, la convertía en cómplice de una estructura delictiva que operaba dentro del gobierno. El 14 de diciembre de 2024, un juez de control del Poder Judicial mexiquense encontró a María Elena Martínez Robles culpable del delito de los hechos calificados. La audiencia se celebró en Sidró, en los juzgados contiguos al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde la exfuncionaria estaba recluida desde su detención. El juez consideró que el hecho se realizó con las agravantes de alevosía y ventaja. Alevosía porque las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defenderse. Ventaja porque María Elena utilizó su posición de autoridad para enviar a Miguel Ángel a su destino y porque coordinó con un grupo que garantizaba el éxito del hecho. 2 días después, el 16 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones. Allí el juez dictó la pena 70 años de prisión. La detención y condena de María Elena Martínez Robles es parte de un esfuerzo más amplio
del gobierno del Estado de México para combatir la infiltración del crimen organizado en las administraciones municipales, pero también expone la magnitud del problema. La operación Enjambre no se detuvo con las 7 detenciones iniciales del 22 de noviembre de 2024. En las semanas siguientes, las autoridades continuaron cumplimentando órdenes de aprehensión. Para finales de noviembre ya se habían detenido a 24 funcionarios públicos en 12 municipios del Estado de México, entre ellos una presidenta municipal, un presidente honorario del DIF, 8 comisarios o directores de seguridad pública, 4 mandos policiales y 10 elementos de corporaciones de seguridad. Todos estaban vinculados con grupos delictivos, todos operaban desde el gobierno. La lista de municipios afectados incluye a Manalco, Iztapán, Atico, Tejupipilco, Naucalpan, Nicolás Romero, Acambaya, Culco, Cocoatepec, Arinas, Ecatepec, Texcaltitlán, Tlataya y Santo Tomás de los Plátanos. En Santo Tomás de los Plátanos ocurrió algo particularmente revelador. El 17 de diciembre de 2024, durante la toma de protesta del presidente municipal electo Pedro Luis Hernández de Paz, las autoridades intentaron cumplir una orden de aprehensión en su contra. Pedro Luis y su esposa María Rosario, quien era presidenta municipal saliente, huyeron. Ambos tienen orden de aprehensión vigentes por presuntos vínculos con la familia michoacana. El evento fue documentado en video y difundido en redes sociales. Es una imagen que resume el estado de las instituciones locales, funcionarios electos que huyen en plena ceremonia oficial porque saben que autoridades los buscan por colusión con el crimen organizado. La operación Enjambre ha logrado hasta diciembre de 2025 la sentencia condenatoria de 10 de los 16 objetivos clave identificados en la región. Es un avance significativo, pero también es una señal de alerta, porque si 24 funcionarios públicos en 12 municipios estaban coludidos con el crimen organizado, ¿cuántos más hay? El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirmó que hay 7 funcionarios más con órdenes de aprehensión vigentes que aún no han sido detenidos. Se fugaron antes de que los operativos llegaran a cumplir las órdenes. Eso significa que hay autoridades municipales prófugas, personas que fueron electas para servir a sus comunidades y que ahora están huyendo de la justicia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, declaró que la operación Enjambre es una acción coordinada que continuará, pero reconoció implícitamente que el problema es estructural. No se trata de casos aislados, es una red. Para el caso específico de María Elena Martínez, la condena de 70 años es significativa. Es la pena máxima por los hechos calificados. El juez encontró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran contundentes y estableció que María Elena no solo ordenó los hechos, lo hizo abusando de su posición de autoridad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Además de los 70 años de prisión, María Elena debe pagar una multa como reparación del daño. El monto es de 207, 230 y 4 pesos por cada víctima. En total, 414, 460 y 8 pesos. Una cantidad que para los familiares de Miguel Ángel y Guillermo nunca será suficiente. También se le suspendieron sus derechos civiles y políticos. Esto significa que María Elena no podrá votar, ni ser votada, ni ejercer cargos públicos, pero a estas alturas eso es lo de menos. Pasará el resto de su vida en prisión. La Fiscalía del Estado de México presentó la condena como un precedente importante. Es uno de los casos más visibles en los que una autoridad municipal es encontrada culpable como autora intelectual de un hecho contra sus propios colaboradores, y es un mensaje claro. La infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales ya no será tolerada. Pero hay preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Quién llevó a cabo materialmente los hechos? ¿Fueron capturados los responsables que interceptaron a Miguel Ángel y Guillermo? ¿Quiénes eran los líderes de la familia michoacana con los que María Elena se reunía?
¿Cuánto dinero del erario público fue desviado hacia el grupo delictivo hasta diciembre de 2025? Esas preguntas no tienen respuestas públicas. La investigación, según la Fiscalía, continúa abierta. La sentencia contra María Elena Martínez Robles generó reacciones inmediatas en el Estado de México y en el país. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanos expresaron su indignación, pero también su alivio. Finalmente, después de casi 3 años, hubo justicia para Miguel Ángel Lara de la Cruz y Guillermo Jerónimo Roque en Amanalco. El impacto fue profundo. Es un municipio pequeño, todo el mundo conoce a todo el mundo, y muchos habitantes sabían que algo no estaba bien en la administración de María Elena, pero el miedo los mantenía en silencio, miedo a represalias, miedo a ser las siguientes víctimas. Un habitante de Amanalco que prefirió no ser identificado declaró a medios locales: aquí todos veíamos que la alcaldesa tenía vínculos con gente mala, pero ¿qué podíamos hacer? Si te quejas, te pasa lo que le pasó al síndico. Ese testimonio resume la realidad de muchas comunidades en México. La cooptación de los gobiernos locales por parte del crimen organizado no es un fenómeno nuevo, pero lo que hace el caso de Amanalco particularmente escalofriante es la frialdad con la que María Elena orquestó el hecho. No fue un acto de desesperación, fue una decisión calculada, una decisión de poder. Analistas de seguridad han señalado que la operación Enjambre es un paso en la dirección correcta, pero advierten que el problema es mucho más grande de lo que las cifras oficiales sugieren. Sí, 24 funcionarios fueron detenidos en 12 municipios del Estado de México. ¿Cuántos más están operando en otras entidades? México tiene más de 2,400 municipios y en muchos municipios, especialmente en zonas rurales o de alta presencia del crimen organizado, las autoridades locales han sido infiltradas, cooptadas o directamente impuestas por los grupos. El control territorial no es solo operativo, es institucional. El caso de María Elena también pone en evidencia otro problema: la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a nivel municipal. Miguel Ángel Lara, como síndico, intentó ejercer su función de contraloría y por eso fue dañado. ¿Cuántos otros funcionarios municipales están en la misma situación? ¿Cuántos han sido amenazados, silenciados o removidos por intentar hacer su trabajo? Las familias de las víctimas han guardado un perfil bajo, no han dado entrevistas extensas, no han aparecido en medios nacionales, y eso también es revelador porque incluso después de la condena el miedo persiste. La familia michoacana sigue operando en la región y las represalias son una posibilidad real. La esposa de Miguel Ángel Lara, quien era presidenta municipal suplente, no asumió el cargo después del incidente. Se retiró de la vida pública y nadie la culpa por eso. Guillermo Jerónimo Roque, el chofer, es casi una víctima olvidada en esta historia. No era parte de la disputa política. No representaba ningún obstáculo para María Elena, simplemente estaba cumpliendo con su trabajo y perdió la vida. Por eso su familia recibió las condolencias del ayuntamiento, recibió la reparación del daño de 207,000 pesos, pero nada de eso le devuelve a su ser querido. La sentencia de 70 años contra María Elena Martínez Robles es un precedente. Es una señal de que el Estado está dispuesto a actuar contra funcionarios corruptos, pero también es una advertencia sobre la magnitud del desafío, porque María Elena no estaba sola, tenía el respaldo de un grupo delictivo, tenía el silencio cómplice de funcionarios que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada, y tenía un sistema que permitió que una persona con esas conexiones llegara al poder. La operación Enjambre ha desarticulado parte de esa red, pero el sistema que la hizo posible sigue en pie. En diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles está recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Tiene 70 años de condena por delante. Es probable que permanezca en prisión, pero su caso no terminará con ella, porque lo que ocurrió en Amanalco no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema nacional, un problema que no se resuelve solo con detenciones, se resuelve con
reformas institucionales profundas, con mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, con protección real para los funcionarios que se atreven a denunciar y con una sociedad que exige que sus autoridades rindan cuentas. Miguel Ángel Lara de la Cruz intentó hacer su trabajo, intentó ser un contrapeso, intentó vigilar que las cosas se hicieran bien y por eso fue dañado. Guillermo Jerónimo Roque simplemente estaba haciendo su trabajo y también fue dañado. Esas dos vidas perdidas son un recordatorio de que en México cumplir con tu deber puede costarte la vida y de que el crimen organizado no solo opera en las calles, opera en los palacios municipales, en las oficinas de gobierno, en los lugares donde las decisiones se toman. La condena contra María Elena Martínez Robles es justicia, pero no es suficiente porque mientras existan estructuras que permitan que personas como ella lleguen al poder, seguirá habiendo Migueles Ángeles y Guillermos que pierdan la vida por intentar hacer lo correcto. Esta historia no tiene un final feliz, tiene una sentencia y eso al menos por ahora tendrá que ser suficiente.